Ana, la elección que hemos vivido el día de hoy nos ha fracturado de diversas maneras, independientemente de quién haya sido nuestro candidato. La mitad más uno se va a sentir satisfecho con el resultado final, pero la otra mitad no se va a sentir representado. ¿Qué país recibirá el próximo gobernante y qué medidas debe adoptar para unificar esta polarización? El análisis en la nota de Marco Antonio Vázquez. La próxima presidenta del Perú está entrando. De la polarización a la reunión. Debíamos llegar a los 200 años al Bicentenario unidos con un objetivo común, pero llegamos con pandemia y polarizados, partidos como país. Sí, es un triste escenario que nos va a recibir en el Bicentenario. Creo que llegamos en las peores condiciones en términos de crisis económica, crisis sanitaria, crisis política incluso. Mientras usted ve esto, los votos se cuentan uno a uno. La segunda vuelta ha sido cruenta. La elección ha mostrado y dejado indefectiblemente un país partido. El lunes 7 de junio, pasada ya las elecciones, vamos a tener un presidente que represente solo a la mitad del país. Y ni siquiera la mitad del país, porque si lo vemos en perspectiva, muchos de los que apoyan a la señora Fujimori lo hacen a pesar de ella, lo hacen incluso muchos contra ella, y muchos de los que apoyan al señor Castillo también lo hacen a pesar de él, lo hacen precisamente por el antifujimorismo. Entonces, eso es lo que creo que está en conflicto. El diagnóstico de la división en este periodo de 2 meses tendrá que volver a ser visto y oído mañana mismo por el ganador o por la ganadora. Desde el lunes, desde mañana, desde el 8 de junio, ya vamos a tener, desde los primeros días tras la elección, van a haber efectos. Los mercados van a responder de alguna manera, los candidatos se van a ver forzados a ya tomar decisiones antes del 28 de julio. Sí creo que va a haber una luna de miel muy pequeña. La luna de miel va a ser casi inexistente por la misma coyuntura que estamos viviendo, la polarización, pero también la necesidad. No solamente es un enfrentamiento de ricos contra pobres, de Lima contra provincias, etc. Esta división la podemos ver incluso al interior de las familias. Es una época muy parecida a la de inicios de la República. Hace 200 años yo imagino a las familias divididas entre realistas y patriotas, entre quienes querían conservar el orden y quienes querían que el orden cambie, porque en las dos candidaturas, por ejemplo, hay apoyo popular, no es algo de ricos contra pobres. La campaña cruenta ha terminado. Keiko Fujimori o Pedro Castillo se enfrentarán con un país partido a exactamente lo mismo, como quieran describirlo o como lo miren. Hay temas irresueltos que venimos arrastrando desde que somos república, sin duda. Pero que caracterizan esa partición que Jorge Basadre caracterizó como el Perú oficial contra el Perú real. El país está partido en dos mitades, contrapuestas, está dividido, y lo que vamos a tener después del domingo es una fractura del país. Parte de un Perú al menos conectado al mundo, globalizado, capitalizando en muchas de las oportunidades que un mundo en crecimiento ofrecía, pero otro Perú que no pudo caminar esa misma ola, no tuvo las mismas oportunidades, y creo que eso se ha venido expresando con cierta regularidad en las elecciones. Pasó en el 2006, pasó un poco en el 2011, no pasó tanto en el 2016, y creo que se ha manifestado de manera muy clara ahora en esta elección. Para alguien que puede estar mirándolo de afuera, da la imagen de un país que está partido en dos, literalmente. En esa tarea titánica bicentenaria que nos une, después de la batalla electoral, ¿qué hacer materialmente con todos y para todos?
Y el reto que tiene aquel o aquella que salga electa como presidente es tratar de vincular, de sanar esa fractura, porque cada uno de ellos, sea quien sea el ganador, va a tener un espacio mínimo de gobernabilidad. Va a tener a la mitad del país en contra, y tal vez un poco más de la mitad del país en contra. Su juego político dentro del gobierno va a ser muy estrecho. En el caso de un triunfo de Pedro Castillo, va a encontrar un Congreso opositor, un Congreso que se opone a lo que ha sido su principal caballito de batalla en las elecciones, que es convocar una asamblea constituyente. Hay bancadas dentro del Parlamento que creo que se presentan renuentes a facilitar ese camino, entonces va a haber probablemente un choque de fuerzas en el Parlamento. Por el otro lado, en el caso de un triunfo de Keiko Fujimori, el reto va a estar no tanto en el Parlamento. Creo que puede haber muchos problemas de repente de zonas del Perú donde en los últimos 20 años han proliferado los conflictos sociales, y es probable que se repitan, sobre todo en un escenario en el que han tenido la expectativa. Son regiones donde Castillo probablemente haya ganado con 70-80% del voto. Con un camino estrecho desde el 28 de julio y aún antes, todo está perdido. El nuevo presidente, Fujimori o Castillo, jurará con una espada pendiendo sobre su cabeza. Ambos analistas y académicos plantean cosas concretas y factibles. Si usted me pregunta qué es lo que puede vincularnos en esta coyuntura, yo creo que algo que nos puede vincular, fíjese, es que todos los peruanos hoy asistimos a un peligro común. Y es un peligro común que nos atañe a todos. Y ese peligro es la preservación de nuestra vida. Increíblemente, el mayor asesino de nuestra vida republicana puede reunirnos en su lucha contraria. Ante un problema común, lo único que cabe son soluciones comunes, lo que debería permitir unirnos, por lo menos para derrotar a la muerte, que es la que está acechando ahora. Esperemos que el lunes 7 escuchar a aquel que o aquella que haya ganado proponiendo un programa de unidad nacional. Un pacto común contra el COVID podría reunir a tirios y troyanos desde mañana. Y en resumen, primero, básico, guste o no, aceptar los resultados, sean de quien sean. Que reconozcan los resultados democráticos, que no hagan un llamado a la violencia. Entender. Y tratar de entender también, si es que gana Keiko, tratar de entender al votante de Castillo. Si es que gana Castillo, tratar de entender y ser empático con el votante de Keiko. No antagonizar, no estereotipar, porque hay claramente una división dentro del Perú. Hay dos formas de entender, sobre todo, cuál es el camino hacia adelante, qué es lo que buscamos. En conclusión, no llamar a la violencia, el pacto COVID y el respeto irrestricto a la institucionalidad democrática. Eso significa no copar las instituciones, permitir la separación efectiva de poderes, no involucrarse en las investigaciones que se están llevando a cabo, por ejemplo, en el Ministerio Público. Y usted vigilar por la democracia. Y lo siguiente es ser vigilante. Nadie creo que le regaló el voto a ninguno de los dos candidatos, muy poca gente. Y gane quien gane, es importante asegurarnos que no hayan exabruptos que manden al país por la borda.